¿Qué tal, chicos de décimo? Nuevamente seguimos con las clases de matemáticas de esta semana. Antes de empezar con la presentación del video de esta clase, solo quiero que tengan a la mano la calculadora, por favor, y verifiquen que la letra que aparezca acá sea la D, ¿no? Entonces vamos a utilizar un poquito la calculadora para ver esta temática a desarrollar y pues vamos a entrar con la presentación directamente. Bien, entonces vamos entonces a entrar, siempre estamos en la lección 2, funciones trigonométricas de cualquier ángulo, pero ahora vamos a ver la clase número 2. La clase número 2 nos habla de la definición de funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Si ustedes recuerdan la clase anterior, habíamos dicho que los ángulos yo los puedo colocar en el plano cartesiano con la definición de ángulo en posición estándar o normal, donde el lado terminal yo lo puedo ubicar en cualquier cuadrante, ¿no? Pues evidentemente, eso es lo que vamos a analizar ahora, pero con una particularidad. Vamos a ver cuál es la particularidad que vamos a ver en la clase de hoy. Imaginémonos que tenemos, bueno, ahí tenemos el eje coordenado, XY, y en ese eje coordenado vamos a graficar un círculo unitario. Un círculo unitario es aquel círculo cuyo radio vale la unidad, es decir, vale 1. Si ustedes miran aquí el círculo que yo tengo dibujado, pues esta distancia desde el 0 hasta acá hay un 1, todo es 1, por tanto este es un círculo unitario, ¿no? Y vamos a ver la relación que tiene este círculo unitario con las funciones trigonométricas, con la definición en todo caso de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo graficado sobre el círculo unitario, ¿no? Porque ya entendimos nosotros que en el plano cartesiano evidentemente yo puedo ubicar cualquier ángulo que yo quiera, ¿no? Bien, entonces vamos a decir que este es nuestro radio, que es a misma distancia, este es el radio, tenemos un ángulo θ por ahí, este es el radio que nos está marcando que es 1, y vean que en este radio, dentro de este círculo unitario, yo tendría lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Este es el triángulo rectángulo, pues OPH. Ok. Ahora quiero que observen otro detalle. Esta línea punteada que está aquí, vean que me toca un punto donde está la intersección con el radio, este punto de aquí, donde aparece P, y evidentemente como estoy en un plano cartesiano, pues yo tengo acá unas coordenadas X y Y, ¿no? Esas coordenadas son las que nosotros las vamos a relacionar con las funciones trigonométricas. Entonces tenemos coordenadas X y Y. Ahora bien, vamos a analizar lo que el libro nos dice a continuación. Dice lo siguiente el libro: cuando el ángulo θ es un ángulo agudo, como en este caso lo tenemos aquí, OH, es decir, la distancia que hay desde O hasta la H, es igual a la coordenada X del punto P. Es decir, que esta distancia que yo tengo aquí, X, es la distancia que refleja en la coordenada. Es como que si yo ubicara un par ordenado en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Tengo la coordenada en X y evidentemente aquí tendría la coordenada en Y. Aquí tengo X y aquí tengo Y. Pues este punto que yo tengo aquí es la coordenada P, X, Y. Entonces lo que me dice a mí, OH se convierte en la coordenada X del punto P. Por otro lado, PH, que es esta distancia de aquí, es la coordenada Y del punto. Evidentemente, como yo tengo un punto aquí, es un par ordenado, entonces ese par ordenado es X, y el valor de Y que yo tengo acá, por tanto es Y, ¿no? Entonces, me dice acá abajo algo muy importante. En el triángulo rectángulo, el triángulo OPH, OP, es decir, el radio, eso que tengo acá, es igual a 1. Es decir, esta distancia de acá es el radio y ya sabemos que esa distancia vale 1. Ahora, quiero que nos detengamos entonces a analizar en el triángulo rectángulo que tenemos por acá. La hipotenusa de este triángulo rectángulo, jóvenes, vale 1. Y evidentemente este valor de aquí, de esta distancia, desde O hasta H, vale X. Y esta distancia desde P hasta H vale Y. Por eso la coordenada que tenemos aquí es XY. Ahora dirán, ¿y eso qué tiene que ver entonces con las funciones trigonométricas? Bueno, por lo tanto entonces, veamos que si yo defino el coseno del ángulo θ que tenemos por aquí, vean que analizando el triángulo rectángulo formado, coseno de θ es cateto adyacente, que ya dijimos que es OH, dividido entre la hipotenusa que es OP. Evidentemente OH es esta distancia y OP es esta que es la hipotenusa. Entonces me queda
Coseno de teta es igual a cateto adyacente, que es OH, sobre el valor de la hipotenusa, que es OP. Evidentemente, el valor de OP es 1 y todo número dividido entre 1 es el mismo número. Por tanto, yo tendría aquí que esto va a ser igual a OH. Vuelvo a repetir por qué me queda OH. Me queda OH porque el valor de OP que yo tengo acá abajo equivale al valor de 1. Y OH entre 1 me queda OH. Y también ya habíamos dicho aquí que OH es la coordenada de ¿quién? De X. Por tanto, OH vale X, es decir, esta coordenada de aquí. ¿Qué podemos ver nosotros? Que realmente el coseno del ángulo θ es igual a ¿quién? A X. Vamos a ver qué pasa con la otra función, con la función seno. La función seno es cateto opuesto, es decir, pH sobre la hipotenusa, que es 1. Evidentemente ya sabemos que OP vale 1, entonces pH entre 1 me queda pH, y habíamos dicho acá que pH es la coordenada y del punto P, por tanto el seno de θ es igual a ¿quién? Es igual a y. Por tanto, entonces, fíjense bien, por tanto, la coordenada en X se nos convirtió ahora que es el coseno del ángulo θ, coma, y que la coordenada en Y ahora es entonces la función seno de θ. Entonces, a partir de ahora, jóvenes, cuando yo tengo un círculo unitario como yo tengo aquí, las coordenadas que yo tendría sobre ese círculo unitario van a ser para X el coseno de θ y para Y va a ser el seno de θ en base a la explicación que acabo de dar aquí. Evidentemente falta una función trigonométrica, que es la de tangente de θ, y tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? O lado opuesto sobre lado adyacente. En este caso sería pH sobre OH, pero ya hemos dicho aquí que pH ¿quién es? Y que el valor de OH ¿quién es? X. Por tanto me queda Y sobre X. Muy bien, entonces fíjense bien qué interesante. Sobre un círculo unitario hemos colocado un ángulo en posición estándar o normal. Ese ángulo es un ángulo agudo. En ese ángulo hemos desglosado entonces que las coordenadas de X y Y que yo tendría sobre el círculo unitario, pues son las funciones trigonométricas para X, el coseno de θ, y para Y, el seno de θ. Y que la tangente de ese ángulo θ se define entonces como el cociente de esas coordenadas de Y sobre X. Muy bien, bien interesante entonces lo del círculo unitario. Siguiendo entonces. A partir entonces de lo que vimos en la diapositiva anterior, podemos concluir entonces que el coseno de θ es igual a la coordenada X y que el seno de θ es igual a la coordenada Y. Y que la tangente entonces, como se define como opuesto sobre adyacente, es decir, en este caso seno sobre coseno, entonces me va a quedar Y sobre X. A partir de estas tres funciones, yo puedo determinar las otras tres funciones que nosotros ya hemos visto en clases anteriores. ¿Cuáles funciones? Bueno, la secante, la cosecante y la cotangente. Evidentemente, ya hemos visto en videos anteriores que la función recíproca del coseno es la secante. Por tanto, entonces me va a quedar de esa forma, que la secante de θ es igual a 1 sobre x, porque estoy encontrando el recíproco de este valor, aclarando que el valor de x tiene que ser diferente de 0. La cosecante sería el recíproco de esto, entonces me quedaría 1 sobre y. Y la tangente sería el recíproco de este cociente de y sobre x, por tanto sería x sobre y. En cada uno de ellos aclarando la restricción de que el valor de x en este caso debe ser 0. Aquí hago la aclaración, aquí es el valor de y el valor de y aquí debe ser diferente de 0. Aquí corrigiendo esta parte, ¿no? Aquí es el valor de y diferente de 0. Por la definición de cosecante y de cotangente. Muy bien. Entonces, nosotros ya analizamos esta parte con el círculo unitario. Veamos ahora. Nosotros podemos entonces colocar ahora cualquier ángulo en su posición estándar y normal en cualquiera de los cuadrantes como lo vimos en el video anterior. Vean que estoy colocando ahora este ángulo en su posición estándar y normal y estoy encontrando, vean que este mismo ángulo que tengo graficado aquí, θ, lo estoy graficando en el segundo cuadrante aquí con respecto al eje X. Miren que este ángulo θ está con respecto al ángulo X. Evidentemente, jóvenes, ¿qué es lo que ustedes pueden ver que ha cambiado? Lo único que cambió es el signo de la primera coordenada. Me dice que es menos x, y. ¿Y eso por qué?
Bueno, porque como estamos en el segundo cuadrante, nosotros sabemos que la parte de las x en el segundo cuadrante es negativo y evidentemente la coordenada en y sigue siendo positivo porque me encuentro en el primer cuadrante, es decir, en la parte de las y positivas. Pero los valores de coseno y seno no van a cambiar. Los valores van a ser los mismos valores, siempre y cuando esté analizando el mismo ángulo agudo. En ese sentido, entonces, vamos a irnos a la parte de la definición del libro. Dice aquí, de esta definición se sabe que los valores de las funciones trigonométricas entonces dependen de la posición del rayo OP, es decir, del lado terminal. Si el ángulo θ corresponde al rayo OP, todos los ángulos corresponden al mismo. Son, como lo vimos en el video anterior, son los ángulos coterminales, es decir, θ más 360 grados por n, siendo n un número entero. Por lo tanto, se tiene lo siguiente. Y aparecen pues aquí todas las funciones trigonométricas aplicando, en este caso, los ángulos coterminales. Y aquí quiero entrar un detalle en este video. En este video lo que vamos a ver son los ángulos de los triángulos especiales y sus múltiplos. Es decir, ¿cuáles son los ángulos de los triángulos especiales? O también se le llaman ángulos notables, porque pertenecen también al nombre de triángulos notables. Es decir, cuando hablamos de triángulos especiales, nos referimos a lo mismo a decir triángulos notables. Por tanto, estamos hablando de ángulos especiales o ángulos notables. Estamos hablando de los mismos. Lo explico porque en algunos libros aparece como triángulos especiales, en algunos otros libros como triángulos notables, en algunos libros como ángulos especiales y en algunos otros libros como ángulos notables. Pero estamos hablando de lo mismo. En este video en particular, entonces, estamos hablando que vamos a trabajar con los ángulos especiales que son 30, 45 y 60 y con sus múltiplos. ¿Ok? A eso es lo que se refiere esta parte. Veamos entonces esa parte. Los ángulos notables son los que ya había dicho, 30, 45 y 60 grados. Y hay algo más que yo estoy agregando acá, que son los ángulos cuadrantales. Y esos ángulos cuadrantales son aquellos ángulos que quedan sobre los mismos ejes. Es decir, el ángulo de 0 grados está sobre el eje X, el de 90 sobre el eje Y positivo, el de 180 sobre el eje X negativo, 270 sobre el eje Y negativo y 360 pues es el ángulo completo que llega hasta el eje X positivo. Ahora bien, sobre estos ángulos notables de 30, 45 y 60 yo puedo encontrar sus múltiplos. Veamos cuáles son los múltiplos de esos ángulos. Los ángulos múltiplos de los ángulos notables son, para 30 grados, fíjense bien, 150 grados en el segundo cuadrante, 210 grados en el tercer cuadrante y 330 grados en el cuarto cuadrante. Para 45 grados, en el segundo cuadrante su ángulo múltiplo sería 135, en el tercer cuadrante 225 y en el cuarto cuadrante 315. Los ángulos múltiplos de 60 son 120 en el segundo cuadrante, 240 en el tercer cuadrante y 300 en el cuarto cuadrante. Joven que me estás viendo, importantísimo, muy elemental como herramienta de clase, saberse los ángulos múltiplos de los ángulos notables. Y eso sí, debemos de tenerlo en la memoria, ¿no? Clarito en nuestra memoria. Pero vamos a hacerlo, voy a tratar de explicar en este video cómo analizarlo de una forma sencilla. Veamos entonces lo siguiente. Y otra herramienta más que vamos a ocupar, evidentemente, son la referencia de este video que hemos visto de los triángulos especiales, que aquí dejo el link nuevamente para que tú lo puedas volver a repasar. Y dejo el link para que tú te acuerdes de cómo eran que calculábamos nosotros los valores de los triángulos especiales, es decir, los valores exactos para 30, 45 y 60. Pues ese video lo explicamos la semana pasada. Muy bien, vamos entonces a analizar ángulo de 30 con los múltiplos de 30. ¿Qué es lo que pasa en el círculo unitario? Vamos a analizar para 150 grados, para 210 grados y 330, que corresponden al segundo, tercero y cuarto cuadrante respectivamente. Bien, entonces el ángulo de 30 grados es el ángulo θ, que es el ángulo que tenemos aquí, y evidentemente ese valor de X y Y son los valores para 30 grados de la raíz cuadrada de 3 sobre 2, coma, aquí la coma va aquí, 1 medio.
Ahora, profesor, ¿y usted cómo sabe que los valores que tiene la coordenada P en este punto de aquí son estos? Bueno, entonces por eso les decía yo al inicio que teníamos que utilizar la calculadora. Voy a salirme de acá de la presentación y voy a utilizar acá la calculadora para que ustedes puedan ver lo siguiente. Si yo quiero calcular, por ejemplo, ya sabiendo que las coordenadas x y y, x corresponde al coseno de teta y y corresponde al seno de teta, entonces fíjense bien lo que tengo. Coseno de 30 me queda igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Dijimos que el coseno es la coordenada en x que tendría aquí. Por tanto, vean que esta coordenada en x es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Veamos qué pasa con la coordenada en y. Sabemos que la coordenada en y es con qué función, con la función seno. Por tanto, la función seno es seno de 30 es igual a 1/2, que es la coordenada en y que tenemos por acá. Entonces vean que, entonces, la coordenada en x es el coseno y la coordenada en y es el seno. Tenemos los valores de esas coordenadas ubicadas aquí, porque ese punto lo que está reflejando sobre el círculo unitario pues son estos valores. Bien, volviendo entonces a la presentación rápidamente, nos vamos a ubicar por donde nos habíamos quedado. Vamos a ubicar primero, vamos a hacer el análisis para el ángulo de 150, es decir, para el segundo cuadrante. Ya sabiendo este valor acá. Entonces veamos qué es lo que pasa. Colocamos entonces el ángulo en posición estándar o normal, como ya lo hemos aprendido en el video anterior. Y vean que ahí yo tendría entonces 150 grados. El análisis, jóvenes, que yo tengo que hacer es que si yo tengo 150 grados, ¿cuánto me hace falta acá para 180? Pues me haría falta entonces 30 grados. Vean que es el mismo ángulo teta que yo tengo acá. Por tanto, yo puedo determinar que estos valores que yo tendría aquí para el ángulo de 150 grados van a ser exactamente los mismos valores que tengo acá. Pero hay un detalle que es lo que va a cambiar. Evidentemente, yo estoy sobre el eje X negativo. Quiere decir que la coordenada en X es lo único que me va a cambiar y la coordenada en Y sigue siendo positiva porque me encuentro sobre el eje Y positivo. Vean que los valores no cambiaron. Lo único que cambió es que la coordenada en X se convirtió como negativo. ¿Por qué? Porque estoy sobre el eje X negativo. Muy bien, jóvenes. Estoy calculando entonces los valores exactos para qué ángulo. Para 150 grados, teniendo en cuenta que este ángulo de 30 grados que está pegado con el eje X es el ángulo de referencia, se llama, y que tiene que ser igual a este mismo ángulo teta que estamos analizando. Por eso es que estamos haciendo el análisis en base a los ángulos múltiplos de 30 grados, porque el múltiplo de 30 grados en el segundo cuadrante es el ángulo de 150 grados. Lo que quiero que observen entonces es que los valores son iguales, lo único que cambió es el signo porque me encuentro en el segundo cuadrante. Para hacer la comprobación nos vamos a ir a la calculadora nuevamente y vamos a probar ahora las coordenadas X y Y para el ángulo de 150 grados. Sabemos que la coordenada en X tiene que ver con el coseno de 150 grados. Y vean que me queda menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2 como lo tenemos acá. Ahora lo voy a probar con la coordenada del seno. Seno de 150 grados. Y vean que me queda el mismo valor de 1/2. Entonces hemos comprobado entonces hasta ahorita en esta parte del video que los valores para los ángulos múltiplos de 30 en el segundo cuadrante son iguales, pero lo único que ha cambiado entonces son el signo de la primera coordenada en X porque me encuentro en el segundo cuadrante. Y sabemos nosotros que en el segundo cuadrante el valor de X es negativo. Ahora vamos a analizar en la siguiente diapositiva el valor de 210 grados, es decir, el múltiplo de 30 grados en el tercer cuadrante, es decir, acá. Veamos entonces cómo nos quedaría. Rápidamente vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ahora vamos a hacer el análisis ahora. Este mismo ángulo teta que teníamos acá, ahora lo vamos a analizar en el tercer cuadrante. Miren el ángulo en posición. Todo este es el ángulo de 210 grados, que es múltiplo del ángulo de 30 que se encuentra en el primer cuadrante. Ya sabemos que aquí los valores, vean que este es el ángulo de referencia, siempre es 30 igual que este. Los valores entonces no deben de cambiar, los valores se van a mantener iguales. El valor que yo tendría aquí, este valor que yo tendría aquí, son iguales a los valores que yo tenía aquí en el primer cuadrante. Evidentemente entonces, vean que este valor
Lo único que cambio con respecto al primer cuadrante es que es negativo porque estoy en el tercer cuadrante, el valor en X, y el valor de Y también cambia porque me encuentro en el valor de Y negativo. Miren que cambia con el signo nada más. Me queda menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2 y coma menos un medio, que es lo que teníamos por acá, ¿no? Vean que los valores no cambian, lo único que cambiaron fueron los signos de los valores en el tercer cuadrante. Bien, ¿y qué pasa entonces en el último cuadrante? En el último cuadrante el valor múltiplo es el de 330 grados. Aquí tenemos 330 grados graficados con su ángulo en posición estándar o normal, y nuestro ángulo de referencia no cambia, debe ser siempre 30 grados. Los valores no van a cambiar. Vean que los valores que yo tenía aquí del primer cuadrante son raíz cuadrada de 3 sobre 2 y aquí tengo un medio, ¿no? Veamos qué pasa entonces aquí. Vean que el valor de la coordenada en X no cambia, se mantienen porque estoy sobre el eje X positivo, y el valor de Y sí cambia, solo el único que cambia es el valor del signo porque me encuentro sobre el eje Y negativo. Muy bien, entonces hemos probado los ángulos múltiplos de 30 grados tanto para el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Pero para que no quedemos con la inquietud, vamos a utilizar la calculadora en esta parte y vamos a calcular primero para el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante entonces tenemos que la coordenada en X es coseno de 210 grados, y vean que obtenemos menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahora voy a probar con la coordenada en Y, y sabemos que la coordenada en Y es la función seno. Por tanto, me va a quedar seno de 210 grados, y eso me va a quedar negativo un medio como lo tenemos acá. Vean que los valores nunca cambiaron. Ahora voy acá, cuarto cuadrante, digo ahora la coordenada en X es coseno, entonces me va a quedar coseno de 330 grados. Me queda raíz cuadrada de 3 sobre 2, miren, positivo, porque estoy sobre el eje X positivo. Y la coordenada en Y sería seno de 330 grados, que eso sería igual a menos un medio. Vean que entonces, desde que hemos empezado a analizar el ángulo de 30 grados con sus valores, no cambiaron los valores en los cuatro cuadrantes. ¿Qué fue lo único que cambió, jóvenes? El signo de acuerdo al cuadrante donde yo me encuentro. Bien interesante, ¿no? Entonces vamos a terminar este video con lo siguiente. Entonces, siguiendo rápidamente hacia la última diapositiva, nos ubicamos entonces en los signos de las funciones. Entonces aquí me aclara a mí que el rango de la función seno y coseno va desde menos 1 hasta 1, ¿no? O sea que los valores que yo puedo asumir en la calculadora, de acuerdo a la forma de la gráfica de ambas funciones, es desde menos 1 a 1. Es decir, la amplitud de esas funciones es desde menos 1 a 1, que eso lo vamos a ver en matemáticas 2. Ahora, el signo de las funciones seno y coseno, vean que lo que me está diciendo a mí aquí es que la función seno, en el primero y en el segundo cuadrante, como ya sabemos que la función seno se toma en cuenta con la variable y, vean que la variable y en el primero y en el segundo cuadrante, esta parte de aquí es positiva, por tanto el seno en el primero y en el segundo cuadrante es positivo, y vean que el seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. En el caso del coseno, el coseno va a ser positivo en el primero y en el cuarto cuadrante, pero va a ser negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Y la tangente pues va a ser positivo en el primero y en el tercer cuadrante, y va a ser negativo en el segundo y en el cuarto cuadrante. Yo tengo aquí una tabla resumen, que esta tabla usted la va a hacer en una ficha, me la va a tener en esa ficha, y yo aquí ya tengo el desglose de cada una de las funciones, porque en el libro solo me especifican las primeras tres, pero yo tengo aquí especificadas las otras tres. Me va a hacer esta tabla en su cuaderno y me la va a tener referenciada de esta forma. Miren que estoy diciendo lo mismo que aparece en el libro. La función seno, esto que está aquí son los cuadrantes, primero, segundo, tercero, cuarto, las funciones trigonométricas. Vean que en el primer cuadrante todas las funciones son positivas, desde el seno hasta la cotangente todas son positivas. En el segundo cuadrante la función seno y la cosecante son positivas. En el tercer cuadrante la función tangente y cotangente son positivas, y en el cuarto cuadrante coseno y secante son positivas. Entonces, esta tabla que yo tengo acá en resumen, usted me la va a hacer en una ficha, me la va a tener ahí porque más adelante la vamos a ocupar. De hecho, en los siguientes videos vamos a utilizarla. Bien, jóvenes, hemos terminado por acá entonces el video. No hay asignaciones aquí, sino que hasta en el siguiente video. El siguiente video tiene que ver continuación de la clase número 2. Esta clase número 2 está partida en 3 videos.
Es decir, este es el primer video, viene el segundo video y terminamos con un tercer video. Entonces nos vamos a ver hasta el siguiente video.